Pasillos porteños de arena, recorridos con la bicicleta, el sueño de un mundo alrededor. Y van volando entre risas golondrinas que se pierden por las avenidas, con el viento siempre a su favor. Me pide una mano para que no pese tanto el alivio que no llega, la palabra que le quema. Era la primera. Era la primera. Quiero llamarte y preguntarte si seguimos siendo amigos. Quiero hablarte y preguntarte si seguís acá conmigo. Hola, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a nuestra casa, a este espacio que es un poco el corazón de nuestra asociación, que lo venimos haciendo hace muchos años, el espacio de Ateneos Interinstitucionales, que pretendemos que sea un lugar de encuentro, de conocernos, de escucharnos y de armar un aprendizaje conjunto de lo que es el desafío enorme de llegar con cuidados paliativos a cada rincón de nuestro país. Muchísimas gracias a la Secretaría Académica de nuestra asociación por llevar adelante este espacio y al equipo de La Pampa, que en un ratito va a ser presentado, que tomó hoy la invitación, la hizo propia y nos va a presentar el trabajo denodado que hacen cada día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Silvi, por la bienvenida. En nombre de la Secretaría Académica, en nombre propio de la doctora Sofía Bunge, Fanny Vega y Mariela Rodríguez, quienes formamos este espacio, darles la bienvenida. Estamos muy contentos y en lo personal muy contentos, ya quienes me conocen lo saben, de tener un equipo pampeano. Como pampeano de origen, estoy especialmente contento en este Ateneo. Darles la bienvenida entonces al Ateneo de hoy. Lo complejo también se cuida en casa. Desafíos clínicos, emocionales y éticos en internación domiciliaria. A cargo, como adelantaba Silvi, de un equipo de La Pampa, el equipo del Centro Oncológico Integral Pampeano. Y le doy la palabra al doctor Eduardo Fuertes para que presente al equipo, recordándoles que preguntas y comentarios pueden ir volcándolos en el chat y lo vamos a tomar luego de la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo Fuertes, soy coordinador médico del Centro Oncológico. Hoy vamos a hacer la presentación en conjunto con dos médicas, una es Magali Martínez, la otra es Brenda Monge, y dos enfermeros del equipo, que son Yasmina Pugener, que es la coordinadora de enfermería, y Matías Albarracín, que es uno de los enfermeros que integra el equipo. Primero, bueno, agradecer a la asociación por la invitación a participar de estos Ateneos. Y cuando nos propusieron participar de estos Ateneos, nos pusimos a pensar qué podíamos aportar nosotros desde nuestro trabajo diario. Y uno de los ejes y uno de los pilares que nosotros tenemos es el trabajo desde el domicilio, la atención domiciliaria.
donde encontramos un montonazo de complejidad, pacientes complejos y cuestiones e intercurrencias muy complejas. Entonces, hoy vamos a contar un caso que tuvimos hace muy poco, hace poco más de un año, donde encontramos una gran dificultad, un gran desafío como equipo, donde nos puso al límite. Y lo que intentamos demostrar con este caso no es lo que hay que hacer, sino intentar contarles lo que nosotros hicimos y ahí contraponerlo con la evidencia y ver qué podemos aprender entre todos. Y lo que vamos a intentar demostrar es que complejidad no es sinónimo de internación, no es sinónimo de hospital, sino que complejidad puede ser sinónimo de domicilio. Así que bueno, vamos a iniciar la presentación. Comparto. Ahí está. Vamos a poner la presentación. Excelente. Buenísimo. Bueno, primero que nada vamos a contarles un poquito acerca de nosotros. Como ustedes saben, nosotros nos llamamos Centro Oncológico Integral Pampeano, abreviado nos llamamos COIP. Somos un equipo muy joven, nacimos en 2021. Como somos un centro oncológico, el mayor afluente de pacientes que nosotros tenemos son pacientes oncológicos, pero a su vez hacemos seguimiento de pacientes no oncológicos. Todo paciente con enfermedad avanzada o enfermedad evolutiva que quiera ser atendido en el centro es recibido tanto en lo ambulatorio como en el domicilio. La idea del equipo, la idea del centro es brindar continuidad de atención. Nosotros recibimos la derivación por parte de los oncólogos de la manera más temprana posible y empezar el seguimiento en ambulatorio para que nos conozcan. A partir de ahí, si el paciente tiene alguna intercurrencia y tiene que ser internado en algún centro privado o en el hospital de la ciudad, a partir de ahí, nosotros por suerte contamos con muchos médicos, con enfermeros que trabajan en diferentes centros o en el hospital, entonces eso nos permite que siempre alguien del equipo esté en contacto con la familia o con el paciente. E intentamos en etapas lo más temprana posible, cuando es necesario, iniciar un seguimiento domiciliario, siempre y cuando sea posible. Como les decía, a pesar de que somos un equipo bastante joven, que tiene apenas 4 años de haberse creado, hemos logrado crear un servicio bastante interdisciplinario. Contamos con médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos y si no podemos dejar de nombrar a nuestras administrativas, que sin ellas claramente no podríamos llevar adelante el trabajo que realizamos todos los días. Vamos a intentar centrar este Ateneo y para ordenarnos un poco vamos a ponernos 3 grandes objetivos. Como primero vamos a intentar plantear un caso clínico real, donde intentaremos evidenciar la complejidad que puede tener el seguimiento de un paciente con enfermedad avanzada en domicilio. A partir de ahí vamos a intentar abrir un espacio de reflexión, donde vamos a intentar ver estos mismos desafíos que se plantean. Desde lo clínico, sabemos que no solamente va a haber desafíos clínicos, puede haber desafíos emocionales, desafíos éticos, desafíos organizacionales que nos van a llevar al límite como equipo. Y a partir de ahí vamos a abrir un espacio en el cual vamos a intentar contraponer lo que dice la evidencia a lo que nosotros hicimos. Como yo les decía, vamos a ver qué dice la literatura y a partir de ahí poder aprender entre todos y poder aplicarlo a lo terrenal, a lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Bien? Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de complejidad en domicilio? Primero, antes de hablar del caso, vamos a decir por qué. ¿Por qué tenemos que hablar de la complejidad en domicilio? Primero y principal lo vamos a plantear en 3 aspectos. Primero, los pacientes complejos. Cada vez más pacientes con enfermedades avanzadas desean permanecer en su casa y transitar los últimos días de vida en su domicilio. Esto puede llevar a ser a cabo porque, segundo, tenemos redes de atención hoy en día, familiares, equipos y recursos que nos permiten hoy en día mantener situaciones en domicilio que antes quizás eran totalmente impensadas, ¿no es cierto? Y esto está dado porque hoy en día tenemos competencias, o sea, tenemos la asociación, tenemos equipos de cuidados paliativos que cada vez se extienden más, equipos formados que tienen capacidad de respuesta clínica, habilidades de comunicación o habilidades de contención para las familias para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Entonces, esta es la razón por la que hoy consideramos que vale la pena hablar de situaciones complejas en domicilio. Pero a su vez, como les decía, cada cosa que vayamos a decir, nosotros la vamos a intentar contrastar con la evidencia.
Entonces, hay un artículo de Gómez que fue publicado en 2013 donde nos habla que el 60% de los pacientes con enfermedades avanzadas prefieren hoy en día morir en casa. Entonces ya nos tira un dato duro muy importante. O sea, la demanda está, o sea, la gente se quiere quedar en su casa. La cuestión es, ¿nosotros como equipos de salud vamos a poder responder esa demanda? En 2021, mucho más adelante, nos habla la evidencia que el manejo de los síntomas complejos en domicilio puede ser tan eficaz como en el hospital, siempre que tengamos el equipo entrenado y los recursos adecuados. Entonces, no importa la ubicación, o sea, no es importante el hospital en sí, sino lo que es importante es contar con el equipo y con los recursos, no importa si es en el hospital o en el domicilio. Y a su vez nos dice que si nosotros integramos tempranamente cuidados paliativos domiciliarios, y esto se va a asociar con mejor calidad de vida, con menor uso de guardias y con mayor satisfacción de los pacientes y de las familias. Entonces, es ahí donde podemos ver que no es lo importante el lugar, sino que si nosotros tenemos el equipo, tenemos los recursos, y eso puede tener un impacto muy positivo sobre la familia y sobre los pacientes. Ahora me gustaría hacerlos participar un poquito. Fíjense si ustedes con el celular pueden escanear este código que les va a vaciar la cuenta de banco. Nada, mentira. Que va a llevarlos a una página donde van a poder, con una simple palabra, van a poder decir qué opinan acerca de los cuidados domiciliarios. Entonces, a ver, esperen que me tapa justo. Acá vamos a tapar esto. Acá estamos. Muy bien, ahora sí, vamos a ver si ustedes pueden, en una palabra, simplemente escanear y poner qué opinan ustedes acerca o qué es para ustedes cuidados domiciliarios. A medida que vayan votando van a ir apareciendo las palabras acá en la nube, si todo sale bien y como lo planeamos. Puede ser dolor, disnea, familia, miedo, lo que ustedes pasen. Bien, vamos a darle un ratito a ver si pueden empezar a votar. No tengan miedo, es totalmente anónimo. Muy bien, ya empiezan a aparecer las palabras. Pueden poner más de una si ustedes quieren, no hay ningún problema. Bien, eso, ahí va. Síntomas severos. Vamos a darle unos segunditos más. Muy bien. Fíjense qué interesante. Primero, la diversidad de interpretaciones que vamos haciendo. Veo mucho acerca mucho de síntomas, lo cual se condice con lo que nosotros estamos diciendo. Mucho sobre autonomía, sobre derecho, algo que es lo que estamos diciendo, respetar las opiniones de los pacientes, de generar tranquilidad, de los temores de los pacientes, el respeto a las opiniones de los pacientes. Y esto se condice mucho con lo que nosotros vamos a plantear. Esto simplemente era un pantallazo para saber qué opinaban ustedes acerca de esto y cómo se condice con lo que nosotros les vamos a presentar ahora. Muy bien, vamos a volver y de última volvemos para atrás y lo volvemos a mirar. Así que vuelvo para atrás. Perdón por la desprolijidad. Estoy esperando que se me vaya lo de arriba. Así, ahí está. Vamos a hacer así, ahí está. Ahora sí. Muy bien, volvemos. Disculpen. Muy bien, entonces, vamos a presentar el caso. Vamos a hablar de Valeria. Valeria es una mujer de 37 años, que es madre de 3 hijos, 2 de ellos son mellizos de 5 años. Valeria vive en un pequeño pueblo a 160 kilómetros del interior de la provincia, aunque se atiende en la ciudad de Santa Rosa. Esto es bastante frecuente, imagino que la gente que es del interior conoce que nosotros recibimos afluencia de los diferentes pueblos de la provincia como centro de referencia. Aunque algo no menor, es importante decirles que Valeria no se atiende en nuestro centro, sino que se atiende con otro equipo oncológico. Para contarles, cuenta con una red de apoyo muy cercana y muy presente. Está casada, su pareja la acompaña, la ayuda, sus padres viven en el pueblo con ella y la acompañan también en el cuidado de
de los niños, y hay dos personas que son muy importantes, que son de acá de Santa Rosa, que son su tío y su tía, que ambos dos, dato no menor, son profesionales de la salud. Su tío es psiquiatra y su tía es enfermera. La situación oncológica de Valeria inicia en 2022. Tiene un diagnóstico de un carcinoma escamoso de cuello uterino, inicia primera línea de tratamiento con quimio-radioterapia concurrente, con posterior braquiterapia. Al principio, con muy buena respuesta. En el año 2023 presenta progresión de enfermedad, por lo cual inicia segunda línea con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab. Durante el año 2023 es donde empiezan las complicaciones. A mencionar, y la más importante de todas, por infiltración vesical, empieza con hematuria severa, lo cual lleva a múltiples internaciones, con requerimiento de soporte transfusional, muchas internaciones y muy seguidas. Entra a la guardia con hemoglobinas de 4 o 5 y requiere múltiples intervenciones para intentar frenar esta intercurrencia. Se intenta hacer radioterapia hemostática, la cual tiene una respuesta parcial, prácticamente nula. Posteriormente tiene múltiples cistoscopías con cauterización. En ese momento vale la pena mencionar que ahí es donde el equipo de urología intenta contactarla con nosotros para que empiece con el seguimiento con cuidados paliativos e incluso la posibilidad de hacer un seguimiento domiciliario acá en Santa Rosa, lo cual no llega a un puerto. Ella decide, la hematuria mejora y ella decide volver a su pueblo y continuar las consultas viajando hacia Santa Rosa, por lo cual seguimos sin conocerla. Vuelve a presentar hematuria, por lo cual se decide hacer embolización de vasos pélvicos, con lo cual también logra un control parcial de lo mismo. Llega el año 2024 y ya empezamos a tener progresión de enfermedad. El año ella lo presenta con deterioro claro, funcional, progresivo, en contexto de progresión de la misma enfermedad. Ya estaba en un performance 3, con síntomas claros de progresión, astenia, pérdida de peso, el dolor como síntoma cardinal, dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores, crisis eruptivas severísimas, que lo menciono porque va a ser el síntoma cardinal con el que nosotros la conocemos. Obviamente, al tener una pelvis congelada, tenía linfedema severo de miembros inferiores, lo que llevaba a pérdida de la autonomía, y ahí es cuando llega la derivación. Ahí ella decide que ya los viajes se volvían muy complejos y decide quedarse en Santa Rosa, y son sus tíos los que le ofrecen su hogar para quedarse con sus padres y realizar los cuidados acá en Santa Rosa. Ella tenía una clara decisión, no quería internarse, ella quería quedarse en su casa para poder compartir con su familia y sus hijos. Y ahí es donde entramos nosotros, en una situación de altísima complejidad, de una enfermedad muy avanzada y en una situación de muy mal control sintomático. Acá, como síntoma cardinal les mencionaba, el dolor era lo principal. Así que va a ser el primer eje de nuestra intervención, que lo va a presentar la doctora Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Magalín Martínez y voy a hablar acerca del primer eje con respecto a esta paciente, que era el dolor. Un dolor de difícil manejo, por ser un dolor mixto, era un dolor severo, con gran compromiso somático que se inició a nivel lumbar con irradiación a miembros inferiores, a predominio del miembro inferior izquierdo y con gran componente mecánico. Como complicaciones, la paciente, como mencionó recién el doctor Fuertes, tenía linfedema producido por la compresión ganglionar y compresión tumoral por la pelvis congelada, con episodios de crisis irruptivas de dolor que se exacerbaba de forma, en el caso de ella, era provocado por los movimientos, con la higiene, con la deambulación para ir hacia el baño. Que, digamos, produjeron esta dificultad, digamos, para el manejo del dolor. Con respecto al tratamiento, la paciente comenzó con tratamiento con metadona, con una escalada de dosis por mal manejo del dolor, hasta que se decidió la rotación a oxicodona, en donde comenzaron a aparecer los síntomas de neurotoxicidad inducida por opioides. Comenzó con sedación y con signos de confusión, por lo cual se decidió rotar finalmente a morfina en infusión continua. Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos en el domicilio? Principalmente fue la
imposibilidad del monitoreo continuo. Ustedes saben que un paciente en domicilio, uno principalmente tiene una comunicación fluida con la familia, quien nos relata los síntomas que va presentando el paciente, y de esa manera uno va intentando controlar los mismos, en donde en el caso del dolor hubo una escalada de dosis progresiva hasta poder controlarlo, y con decisiones, como les comentaba, basadas en una comunicación entre la familia y con el equipo de enfermería. Visitas que fueron cada vez más frecuentes, inclusive a llegar a ser diarias, algo que no es habitual en pacientes con seguimiento domiciliario. Bueno, ahora vamos a hablar de qué dice la evidencia con respecto al trabajo de Fuchs y Lundström en el año 2020. Hablan de que la morfina en infusión continua en el domicilio es segura y eficaz, con un seguimiento clínico y con un apoyo familiar. Otro trabajo en el 2020 habla de la evaluación domiciliaria, tiene que ser adaptada con un menor monitoreo comparado con un sistema de internación hospitalaria, con una observación fundamentalmente familiar y fomentando, digamos, la simplicidad sin perder la eficacia en el manejo del paciente. Con respecto a lo que dijo Mercadante en el año 2023, hablaba de la rotación de los opioides en el domicilio, que buscaba priorizar la seguridad y la accesibilidad más allá de la conversión matemática exacta de las dosis, sino que ir siguiendo, digamos, el seguimiento, digamos, con respecto a los síntomas del paciente. Y por último, hablar del trabajo de India en el año 2020, en donde habla de los cuidadores formados que facilitan la titulación, el registro de los efectos adversos y la comunicación de los síntomas. Bueno, ahora vamos a detenernos un poquito en un eje muy complejo y desafiante que es el delirium. O sea, todos hemos tenido pacientes y enfrentado esta intercurrencia y sabemos lo compleja que puede llegar a ser, incluso y sobre todo en el domicilio. La situación de Valeria, como mencionaba Magali, fue una situación compleja en donde ni siquiera nosotros todavía teníamos el vínculo instaurado con la familia. Recién la conocíamos, todas estas intercurrencias fueron bastante precoces. Nosotros, en total, tengan en cuenta que el seguimiento completo desde el inicio hasta su fallecimiento fue de 1 mes, con lo cual todo esto fue como mucha carga para el equipo y para la familia. Es importante, entonces, en la escalada de dosis e intentar controlar el dolor. Empieza con somnolencia progresiva, como dice Magali, delirium, y ahí fue donde nosotros nos preguntábamos si este era el inicio del fin de vida, si era algo potencialmente reversible o estábamos ante un inicio del fin de vida. Había varios factores a tener en cuenta en la escala de dosis y altísimas dosis en domicilio. Llegar a tener 120 miligramos de morfina endovenosa en domicilio no es algo de lo más frecuente. Entonces, la neurotoxicidad estaba a la orden del día, teniendo en cuenta en lo multifactorial que podía llegar a haber una paciente con una gran progresión de enfermedad, anemia, hemoglobinas de 4, insuficiencia renal, tenía una pelvis congelada, con lo cual la insuficiencia renal era otra intercurrencia que podía llegar a tener. Entonces, todo esto generaba implicancias en el equipo y en la familia. La incertidumbre, sobre todo, de esto, de hasta dónde vamos a llegar. O sea, sabemos, ¿hay algo que podamos revertir de todo esto o tenemos que aceptar de que todo esto es progresión y la vamos a acompañar en el fin de vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a seguir realizando adaptaciones? ¿Hasta cuándo vamos a poder llegar a hacer algo? Entonces, esto sin duda que genera esta incertidumbre, también genera repercusiones en la familia, genera angustia familiar, tuvo que hacer reuniones familiares mucho más frecuentes y teníamos que tener sobre todo encuentros con el padre quizá era el que más se mostraba más ambivalente y se planteaba la posibilidad de que si habría que volver a internarla, había que volver a transfundirla, y si hacemos un laboratorio para ver cómo están las cosas. Esos eran los planteos que nos encontrábamos en todo momento. Como decía Magali, las
las visitas acá en La Pampa no son como quizá en Capital Federal, que quizás tenés guardia de enfermería de 24 horas. Acá son visitas de enfermería hoy, y el equipo tuvo que adaptarse para tener visitas médicas todos los días, visitas de enfermería 2 a 3 veces por día, con lo cual esto generaba una sobrecarga también sobre el equipo, porque obviamente Valeria no es nuestra única paciente, teníamos muchos pacientes a los cuales atender de altísima complejidad también. Entonces, obviamente que y lo que intentábamos hacer era fomentar los mayores episodios de conexión. Y sobre todo lo que más nos preocupaba eran los encuentros con sus hijos que estaban en el pueblo y que venían a visitarla. Y nosotros fomentábamos, a pesar de la progresión y de los síntomas, que puedan tener esos encuentros y que sean de la mayor calidad posible. El manejo lo hicimos obviamente con neurolépticos. El neuroléptico bisagra fue el haloperidol. Intercalábamos también con quetiapina cuando buscábamos algo un poquito más sedativo, sobre todo para que pueda tener una noche con mayor descanso. Y aunque pueda sonar contraintuitivo, obviamente utilizábamos el metilfenidato, sobre todo, y la dexametasona para lograr esos momentos de mayor vigilia, para que ella pueda conectar y tener momentos de conexión, sobre todo con sus hijos, con su familia. Ahí es por eso que agregamos esa frase que nos parecería que reemplazaba. Que ella pudo volver a conectarse, y esa ventana fue clave para ella, y en realidad fue para todos, para la familia y para el equipo. ¿Está? No sé qué pasó ahí. Eso fui yo. ¿Qué hice eso? Bien, entonces, ¿qué dificultades nosotros encontramos como clínicas o organizativas? Primero, distinguir el delirium de la sedación por progresión. Esto, hasta dónde íbamos a seguir avanzando, ¿no? La adecuación de esfuerzo terapéutica, esta interpelación constante de la familia de la internación, el laboratorio, la transfusión, y saber de que nosotros que eran intervenciones totalmente fútiles y que no nos iban a aportar nada. Las reuniones familiares frecuentes para explicar cada una de las intervenciones, las rotaciones de los neurolépticos, la rotación de los opioides, la utilización de la dexametasona, metilfenidato, cuándo utilizarlos, en qué momento, para que puedan tener mayor momento de vigilia para compartir con sus hijos, y sobre todo la toma de decisiones adecuadas justamente para este tipo de visitas. Ahora, entonces, como siempre, vamos a contrastar con qué dice la evidencia. Justamente, sabemos que el delirium puede ser reversible hasta en el 40% de los pacientes si se tratan las causas precipitantes, pero también lo tenemos que adaptar al paciente. Realmente en una paciente tan compleja como era Valeria, donde podía haber muchas causas que podían llegar a generar el delirium, hay que ver realmente cuánto realmente nos van a aportar y si realmente puede ser muy limitado. El haloperidol, como sigue siendo obviamente el fármaco de referencia, es de fácil disponibilidad, de fácil utilización y uno de los más conocidos. Obviamente tenemos alternativas, quetiapina, risperidona, que también las pudimos llegar a utilizar, pero obviamente esto tiene que ser adaptado al tipo de delirium y al paciente que estamos tratando. Y, como les decíamos, el uso de psicoestimulantes como el metilfenidato, obviamente que puede considerarse para favorecer la vigilia cuando es clínicamente significativo. Y en este caso, para Valeria y para su familia, fue claramente significativo porque logramos esos momentos de conexión que tanto buscábamos. Yo me desconecto. Ahora, Yanni va a presentar la parte de niñez, que fue ¿Qué tal? otro de Buenas los ejes tardes. de gran complejidad. Yo presento esta parte, Ah, Mati, niñez y fin de vida. perdón. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de un aspecto bastante sensible, lo que es acompañar a los niños de los pacientes. Como había antes mencionado Eduardo, Valeria era mamá de 3 niños, de los cuales 2 eran mellizos de 5 años. Como también antes había mencionado, bueno, ellos residían con el padre en un pueblo cercano acá a la localidad de Santa Rosa. Y bueno, tenían un contexto familiar donde el papá y otros adultos fueron el sostén cercano, y nuestro trabajo fue acompañarlos a ellos, más que intervenir directamente con los chicos. Esto permitió mantener un equilibrio, cuidar a los niños y respetar al mismo tiempo la necesidad de la paciente, digamos, y respetar sus tiempos. Las intervenciones en sí del equipo se basaron en organizar reuniones familiares y asesorar
también en cómo comunicar o en estas reuniones futuras entre los hijos y la madre, que sean lo más amenas posibles, ¿viste? Lo más llevaderas y que no, bueno, asesorar y ayudar a los padres en cómo comunicar información, en cómo darles informaciones a estos niños. Y, y bueno, en sí es el trabajo nuestro, digamos. El objetivo nunca fue encontrarnos nosotros directamente con los niños, sino asesorar, como, bueno, repito, a la familia para que puedan, estas reuniones de Valeria y sus hijos, puedan ser, que tengan una buena comunicación, bueno, Valeria que esté estable, esté consciente, que pueda participar de estas reuniones. Eh, bueno, eso fue, digamos, en sí el objetivo inicial de este equipo. Bueno, nada, bueno, no es muy largo este tema, digamos, quiero resumir o centrarme, digamos, en esto, en una frase que no es necesario mentir para proteger, digamos, porque uno tiene la idea de que no darle la información total a los niños es protegerlos, ¿viste? Y tal vez por ahí a veces hacemos todo lo contrario. Por ahí es necesario saber cómo decir la verdad. Eh, bueno, nada, doy un cierre a este eje. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hablar del eje 4. Se trata de familiares, profesionales, aliados y desafíos. Este es un tema que en la práctica suele ser un arma de doble filo, porque cuando hablamos de familiares con formación de salud, hablamos de algo que puede ser un recurso enorme, pero también una fuente de complejidad. El contexto en este caso, contamos con una red de apoyo profesional en el domicilio, o sea, lo cual a la primera vista suena ideal. Sin embargo, junto a ese recurso aparecen también expectativas muy altas sobre el control de síntomas. Y sabemos que en cuidados paliativos no todo se puede controlar como se espera, lo que genera tensiones. Los desafíos que fuimos llevando fueron, entonces, aparecen varios puntos críticos. Primero, la exigencia técnica permanente de la parte de los familiares. Todo lo que hacemos era observado, preguntado, comparado con lo que ellos sabían o lo que ellos saben. Segundo, el rol dual, no dejan de ser familiares, pero al mismo tiempo son profesionales de salud. Eso los pone en una posición muy difícil. Están con la carga emocional de un ser querido y a la vez con la exigencia de responder como si fuera parte del equipo. Y tercero, el riesgo de sobrecarga emocional y conflictos en las decisiones. Es difícil que se mezclen con los límites entre lo afectivo y lo técnico. Y ahí es donde aparecen los roces. Perdón. En las intervenciones, ¿qué nos permiten avanzar? Por un lado, gracias a ellos se pudieron realizar intervenciones complejas en el domicilio que en otros casos capaz que tuvieran que tener requerimiento de internación. Pero también fue fundamental organizar reuniones para contenerlos, que es lo que venimos hablando anteriormente, para validar lo que hacían y sobre todo diferenciar cada uno de los roles, o sea, de familiar con respecto a los profesionales que éramos nosotros. Y acá aparece el punto clave, lograr que la familia se sienta el sostén del cuidado y no un equipo paralelo que compite con nosotros. Eso requiere mucho trabajo de coordinación y comunicación clara entre ambas partes, los profesionales que somos nosotros y ellos que son familiares. En este caso pusimos esta frase que representa lo que pasó. Sabían cada miligramos, cada dosis y preguntaban todo, siempre con respeto pero también con autoridad. Creo que ilustra muy bien esta tensión. El respeto estaba, pero también la necesidad de controlar. Bueno,
Esto fue evaluado y también lo hemos sacado de una evidencia que es algo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que la literatura también lo señala. Por ejemplo, hay un artículo del 2020, describe que la familia profesionalizada puede ser tanto un sostén como un desafío. Y lo que marca la diferencia es contar con canales de comunicaciones claros y colaborativos. Es decir, el problema no es que la familia sepa, sino cómo se integra ese saber dentro del equipo. Luego hay otro trabajo que allí se plantea cuando los cuidadores tienen formación, el equipo debe promover una alianza horizontal, donde todos aporten, pero sin que el familiar pierda su rol clínico ni tampoco deje de ser familiar. En otras palabras, acompañar sin perder de vista que su lugar principal era sostener afectivamente. Por último, también es importante que el exceso de control familiar puede generar tensiones, sobre todo si no se negocian los límites entre el rol familiar y profesional, o sea, del profesional y el afectivo, diríamos. Y esto es central para poner límite, no excluir, sino marcar el marco de juego para que nadie se desgaste más de lo necesario. Entonces, si lo resumimos, lo que dice la evidencia es que la familia profesionalizada puede ser un gran aliado o un gran desafío. El equipo de salud tiene que generar canales de comunicaciones, como lo que venimos hablando anteriormente, y necesitamos siempre negociar límites claros, porque de lo contrario la tensión se instala y termina perjudicando al paciente y al propio familiar. Acá se termina el eje 4. Buenas tardes. Bueno, y un poco para reflexionar con respecto a todo esto que estuvimos hablando, no sé si se me ve. Sí. Tuvimos estos 4 ejes, que fue de lo que estuvimos charlando. En primer lugar, el desafío del dolor severo, que es lo primero con lo cual la conocemos a Valeria, y iniciar con las rotaciones seguras de lo que es la medicación, lo cual es bastante importante y complejo. En esta interrecurrencia de este dolor irruptivo, de difícil manejo, que tuvimos que ir escalando en opioides, ir cambiando las opciones, bueno, ir haciendo un manejo un poco artesanal y a su vez con la observación directa nuestra de los enfermeros que iban evaluándola todos los días, pero a la vez también con lo que los familiares nos comentaban, en especial con los familiares profesionales, que fue algo de lo que se conversó. En este contexto intercurre con lo que es el delirium, que no sabíamos si este delirium era un delirium necesariamente o era una de las complejidades o de las complicaciones entre las intercurrencias de la enfermedad y la patología que estaba teniendo la paciente, ¿no? Como la falla renal, que era una falla renal recontra severa, con unas creatininas altas entre 3 y 5, con hemoglobinas de 4, con ureas de 150, o sea que no sabíamos si lo que estaba sucediendo era parte de esa complicación o el delirium. Bueno, pudimos definir que era un delirium y darle la posibilidad a la paciente de continuar un tiempo más, ¿no? Y por otro lado, empezar a vincularnos con la familia de una manera un poco más compleja, lo que decía Edu, esto de que nosotros no la conocíamos a la paciente, de pronto tuvimos que conocerla ya prácticamente en el final de vida y tener que un poco también afianzar esto en la familia y que comprendan que estábamos realmente en una etapa de final de vida, en una paciente de 37 años con 3 niños pequeños, lo cual no fue nada fácil. Por ende empezamos a plantear ya suspender transfusiones, empezar a evitar hacer traslado de la paciente innecesario para hacer estudios innecesarios, en especial con algunos familiares, como era, bueno, por ejemplo, el padre. Tuvimos que tener este desafío, que fue lo que charlamos. Otro de los desafíos sumamente complejos fue esto de la familia
profesional, que colaboraron muchísimo, pero que bueno, estaban activamente, demandaban mucho y teníamos que ir ahí jugando entre el límite y la cooperación entre ambos. Y por otro lado, poder priorizar el deseo de la paciente de estar en la casa, pero justamente para poder compartir con sus hijos, que fueron sus últimos momentos, ¿no? Y a la vez cambiar esto de decir, bueno, estamos en etapa de analgesia, de confort, pero le tenemos que dar el metilfenidato para que pudiera tener conexión a la dexametasona. Un poco ambivalente quizá nuestra decisión, pero fue priorizando esto. Y por otro lado, en el equipo, que es lo que charlábamos, tuvimos que 100% aumentar la comunicación, poder colaborar entre nosotros, poder tener una fluidez y a la vez ir acompañándonos, y cuando uno no podía, estaba el otro, entonces eso también nos ayudó un poco a poder sostener este caso, que la verdad que fue bastante complejo. Por eso un poco lo que se planteó, ¿no? Que lo complejo no significa que solamente sea hospitalario, sino que también puede ser en el domicilio, y que si hay una red, hay un equipo que está formado y hay decisión de poder acompañar, esto se puede realizar. Y bueno, y por último, queríamos dejarlo las palabras finales que nos mandó la madre de Valeria, que bueno, para nosotros es muy importante. Bueno, este es el mensaje. Hola, quería agradecerte la dedicación y humanidad con la que nos acompañaron estos días. Mi nena ahora está bien y nosotros ya lo vamos a estar. Gracias, gracias, y sigan trabajando así porque es muy bueno. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por la presentación, por el Ateneo. Ahora vamos a compartir unas preguntas como parte del intercambio. Hay algunas preguntas y algunos comentarios. Voy a tomar en principio la de Luz Gómez. Hola Luz, ¿cómo estás? Luz es la coordinadora de la Comisión de Psicología. Quizá Luz podrías hacer el comentario directamente. ¿Tenés ganas? Aprovechamos este ratito. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias Gonza y felicitaciones a todo el equipo de La Pampa. Excelente la presentación, Eduardo y todo el equipo súper claro, trayendo también un poco de evidencia científica para ir acompañando las cosas que fueron pensando. Solo eso que escribí, que son efectivamente, es un desafío a veces la familia profesionalizada, pero también es cierto que, por lo menos en mi experiencia, me he encontrado muchas veces con esto, que a veces esa necesidad, sobre todo cuando hay un médico, ¿no? O alguien que sea como del palo, de ocupar ese rol clínico, ¿no? Cuando detrás yo encuentro es como un modo defensivo de no conectarse con la profunda tristeza que implica, digamos, la pérdida por venir, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en esas situaciones hacerle lugar a ese familiar, a sus preguntas, a sus cuestionamientos, hasta sus sugerencias, pero después también tomarse un ratito, bueno, de todo esto vamos a hablar, pero ¿cómo estás vos con esto que está pasando, no? Como devolverles algo de la pregunta que los vuelva al otro lugar e ir como basculando entre una situación y la otra. Por ahí es un buen modo de entender que también a veces está al servicio de la adaptación al proceso de enfermedad que las familias tienen que también atravesar y que nosotros tenemos que acompañar. Gracias, Luz. Yo creo que, a ver, algo que a nosotros nos interpelaba sobre todo era la situación esta de hablar de delirium con un psiquiatra, ¿entendés? O sea, era como hablar de haloperidol y de ketamina con un psiquiatra era algo siempre, por suerte y gracias a Dios, siempre fue una situación de altísimo respeto, pero era una presión también para el equipo, tanto para los chicos de enfermería, al poner una vía o al preparar un Baxter, al ver a la tía que era enfermera y que se encargaba justamente de administrar rescates o de cambiar el Baxter cuando quizás enfermería no estaba, genera un espacio de presión. Por eso lo mencionamos por esto, como un desafío y a su vez
repetimos que sin ellos yo no sé si hubiese sido posible mantener este caso de altísima complejidad acá, sin la posibilidad esta que nosotros no tenemos acá en La Pampa de tener un enfermero 24 horas en la casa, sino que lo tenemos que hacer y necesitamos de la familia sí o sí. Y entendemos que este caso particular, no sé si lo hubiésemos podido hacer, pero claramente siempre fue con un ámbito de muchísimo respeto y realmente creo que más allá de todo, nos hacemos nosotros la pregunta de qué nosotros sentíamos cuando hablábamos, porque normalmente hablamos con personas que no tienen formación sanitaria, entonces, ¿cómo nosotros nos sentíamos al tener que explicarle a la familia todo lo que estaba pasando cuando sabíamos que entendían todo lo que estábamos hablando, ¿no? Gracias, Eduardo. Lili. No, no se te escucha, Lili. No, yo al menos no te escucho y me parece que que no se te escucha directamente. No, todos dicen que no. Em, Mientras voy leyendo, si querés hacer ahí alguna prueba, la pregunta del doctor Goldrach, hoy cuando empezaron el Ateneo, los valores de creatinina de la paciente, preguntaba. Eso capaz que Bren se lo acuerda mejor que yo. Sí, más o menos entre 3 y 5 de creatinina y llegaba hasta ureas de 150. Por eso ahí es donde empezábamos también con este problema del si era el delirium, si estaba cursando con una uremia que la tenía, pero que su parte de sedación tenía que ver con esto. Eran altos los valores realmente frente a un montón de intervenciones que se habían hecho previamente para tratar de ir retrasando esto. Sí, aparte creo que hay algo también importante mencionar que en esta situación de complejidad, el tipo de cobertura que tenía ella también nos hacía muy difícil el acceso a medicación. Entonces, la toma de decisión de ponerle morfina, obviamente no podíamos, por eso en primera instancia siempre pensamos en usar metadona por la insuficiencia renal, pero bueno, después nos quedábamos sin posibilidades, no teníamos la posibilidad de usar fentanilo en el domicilio y justamente muchas veces la familia tenía que salir a comprar las ampollas hasta que se las autorizaban y las podían comprar. Encima estábamos hablando de altísimas dosis, estábamos usando 15, 16 ampollas de morfina por día, que quizás nosotros hacíamos recetas de 50 ampollas de morfina y se acababan en 5 días. Entonces era bastante complejo desde lo organizacional también, ¿no? O sea, era un sábado a las 10 de la noche salir a hacer recetas y la familia salir, es decir, nos gastamos 2 millones de pesos en lo que va de la semana comprando medicación. Entonces, era adaptarnos también en eso, ¿no? En cuanto a la medicación, usar lo que podíamos usar también. Bien, pregunta Edgar, dice, ¿será difícil también cuando el paciente tiene formación sanitaria? Bueno, sin duda. Yo en los casos que yo he tenido, depende. Hay muchas veces, yo he tenido de ambos casos, en donde pareciera que el paciente en cierto punto se olvida de toda su formación sanitaria, ¿está? Y tenés que explicarle como si fuera una persona, que de hecho lo tenés que hacer, como si fuera un paciente más. Y he tenido lo otro, un paciente que interpela y que intenta participar en cada una de las decisiones, en ambos dos casos. Los he tenido. Entonces, sin lugar a dudas que obviamente, por más de que sea profesional de la salud, puedes transitar cualquier tipo de negación o de ambivalencia como cualquier persona. Bien, otro de los comentarios del doctor Guillermo Ayas dice, jóvenes con enfermedad avanzada con dolor total o síntomas desbordantes, casi siempre es un desafío para el equipo y hay que tener muy claras las capacidades del entorno del paciente para cuidar, entender lo que sucede y las del equipo para resolver las eventualidades en tiempo y con eficacia. Si no, podemos garantizar esto, quizá la internación nosocomial es lo adecuado. ¿Quieren agregar algo, algún comentario? Es más un comentario que una pregunta, por eso si quieren agregar algo. Creo No. que por ahí fue, perdón, eso es lo que quisimos como plantear, ¿no? De que habitualmente estos casos son para tratar el nosocomio
y que pudimos tratarlo en el domicilio porque tuvimos a la familia que de cierta forma, si bien era demandante, estaba entrenada y podía, digamos, acompañar esta situación y el dolor de esta paciente. Si no, probablemente no lo hubiésemos logrado porque es como dice el colega. Y también respetando la decisión de la paciente que cuando comenzó a tener contacto con cuidados paliativos, tuvo, digamos, el deseo de que continuara, digamos, en el domicilio, de no internarse justamente. Creo que, bueno, fue por eso también que se tomó esta decisión. Bien, Algo gracias. que sin duda que la familia tampoco estaba, no toda la familia estaba de acuerdo. O sea, intentaron respetar su decisión, pero durante el proceso, que vuelvo a repetir que fue muy corto porque fue un mes de seguimiento, tengamos en cuenta que la sedación también llevó 4 o 5 días, con lo cual en realidad de intervención pura nos quedan 20 días. Fue todo muy agudo, con la cantidad de intercurrencias que tenía y la alta carga sintomática, realmente fue difícil poder mantener esa decisión a nosotros como equipo y la familia, sobre todo ante la escalada de síntomas que se hacían difíciles de controlar en la casa, lo que siempre traía de nuevo la posibilidad de, y si le internamos, es como fue difícil tener que mantener y romper con ese deseo, ¿no es cierto? Bien. Socorro Ham, referente del voluntariado, pregunta si participaron profesionales de otros equipos junto a ustedes en el abordaje. Bueno, la oncóloga era de otro equipo. Nosotros nos manteníamos en contacto constante con ella. Y la psicóloga de Valeria no era de nuestro equipo. Ella ya venía en seguimiento psicológico y tenía videollamadas con ella. Nosotros en ese contexto con la psicóloga no tuvimos mayores contacto. Yo no recuerdo si alguno de los chicos pudo hablar con la psicóloga. Puede ser que Brenda haya hablado en algún momento sobre la situación de progresión de enfermedad, pero no tuvimos mayor contacto con ellos. Pero sí intervinieron. No tuvimos mayor contacto porque en realidad la paciente no quería, fue como un límite, ella también nos ponía sus límites y como que eso lo manejó ella, así que bueno, no tuvimos mayor contacto con la psicóloga, pero sí era así. Bien, era una pregunta que tenía, de hecho, para hacerles. Si en el equipo entiendo que no tienen psicólogos, psicólogas, si había participado alguien externo, o si ella tenía ¿no? un terapeuta previo, si habían podido tener algún tipo de intercambio. Y saben, aprovecho ya y les pregunto si alguien de la familia estaba en contacto con la psicóloga, pensaba para que la profesional pudiese ajustar también las intervenciones, los objetivos a la situación vital. Sí, eso, primero sí tenemos psicóloga, pero bueno, Ah, como dice bien. Brenda, siempre ella marcó el límite de que ella tenía su propia psicóloga y que se sentía muy cómoda con el vínculo con ella. Entonces, nosotros siempre le ofrecimos la posibilidad de que Diana pueda llegar a incorporarse al equipo, pero ella decidió de que no. Eh, entonces lo respetamos, obviamente. Lo que sí, yo sé que la madre tenía contacto con la psicóloga y yo tuve varias charlas con la madre en donde pudimos intercambiar justamente la situación de progresión y hacia dónde íbamos, qué estaba pasando con el delirium, para que también la psicóloga esté al tanto de esta situación. Porque a pesar del delirium, y que generalmente tendía a la hipoactividad, en los momentos de mayor vigilia, ella tenía las conexiones, porque realmente tenía buen vínculo con la psicóloga y le hacía muy bien este tipo de seguimiento. Así que obviamente nosotros lo respetábamos y acompañábamos. Bien, gracias. Hernán Corrales lo felicita, excelente, lindo trabajo, coordinado y validado. Bueno, Anto avisó que se tenía que retirar, pero también les agradeció. Samsung, bueno, Samsung, ¿delirium se refiere a síndrome de confusión agudo o delirio? En realidad forma parte de lo mismo. A ver, era un deterioro cognitivo agudo, sin lugar a dudas, era un delirium, era un síndrome confusional agudo,
que ahí es donde hablábamos de la multicausalidad que podía tener. O sea, podía ser farmacológico, podía ser que se haya infectado, podía ser la anemia, podía ser la insuficiencia renal, podía ser todo junto. Entonces, lo que nos planteábamos nosotros era si era reversible o no, y si nosotros podíamos llegar a hacer algo para mejorarlo. Ese era o no, o dejar de hacer y entender que era parte del proceso y que iba a entrar en fin de vida. Por suerte, sí revirtió en parte y le permitió estos momentos de conexión. Bien, ahí Lili Rodríguez decía, la negación nos cabe a los profesionales de la salud cuando somos familia. Edgar les agradeció la respuesta a la pregunta que había hecho. Silvina pregunta si la paciente contaba con obra social. Sí, sí, contaba con una obra social que si bien no era una obra social mala, por decirlo así, era dificultosa a la hora de hacer trámites. Nosotros tenemos como múltiples pacientes de distintas obras sociales y tenés una obra social con la que trabajás muy fácil, obtenés la medicación rápidamente. Con ella el problema era otro porque había que hacer todas las previsiones antes, porque si no teníamos todo previsto, pasaba lo que decía Edu, que tenía que salir quizás un sábado, nosotros a llevarle la receta, ellos a comprar la medicación porque no estaba autorizada, digamos. En cambio, en otras obras sociales el manejo es distinto, entonces tenía también esa complejidad justo esta obra social que ella tenía. Bien. Lili, estás desmuteada. No, pero seguimos sin escucharte. Te vi desmuteada y dije, capaz funcionaba, pero no. O me estás haciendo una joda o no, no está funcionando, no, pareciera que no. Bien, Agustina, también ahí los felicita por la presentación al equipo. Agustina dice, muy enriquecedora la presentación, interesantes las tensiones equipo-familia que nos comparten, y justo hacía la pregunta si trabajó algún psicólogo en el seguimiento del caso, que lo contestaron justo antes. Después Florencia, realmente un desafío que vale la pena compartir, gracias por eso y felicitaciones. Socorro también les agradece y les pregunta cómo fue el acompañamiento de los niños, que dijeron que había sido algunas intervenciones indirectas, si entendí bien, y que no habían tenido entrevistas con ellos, pero si nos pueden contar algo más. No, a ver, creo que algunos de los miembros del equipo tuvieron algún contacto, pero simplemente para saludarlos y conocerlos. En ningún momento, ¿por qué? Porque los chicos, como mencionábamos, seguían estando en su pueblo para mantener sus actividades, sus amigos. El padre era el que iba y venía de Santa Rosa hacia el pueblo y los traía justamente, se planificaban esos encuentros para que busquemos los mejores días de Valeria, o sea, los días con quizá el mejor control del dolor, cuando más despierta estaba, y en esos días justamente intentar mejorar un poco la situación, aumentar los corticoides, el metilfenidato, una dosis de haloperidol para mejorar el delirium, y ver si de esa manera lográbamos los momentos estos de conexión. Y por suerte se lograron, y se lograron más de uno, pero la respuesta no fue directa, siempre fue indirecta. O sea, les dimos herramientas para que ellos comuniquen, no para que seamos nosotros. Y la verdad que en ese sentido también hay que reconocer que el padre hizo un trabajo espectacular en ese sentido. Bien, gracias, Eduardo. Ahí Luz dice que Lili agrega, los profesionales familiares de este caso tuvieron accionar tipo perseguidor salvador como manifestación de su propio sufrimiento. Y Gra Spano pregunta cómo fue el estado emocional de ella en ese mes desde que la recibieron hasta el final de vida, el fin de vida. Bueno, no sé si querés que conteste. Sí, obvio, dale. No, fue complejo. Creo que, bueno, los enfermeros fueron los que, o sea, todos estuvimos mucho con ella, pero ellos estaban 2 veces al día y era complejo, ¿no? Porque ellos tenían que acompañarla, muchas veces ayudarla a hacer la higiene, y ella por momentos enojada, no comprendíamos bien, o sea, sí se comprendía por qué, pero enojada entre el dolor, entre la situación en la que estaba y la incapacidad de ella también de la pérdida, digamos, de la autosuficiencia, ¿no?
pero fue complejo porque tenía sus momentos de estos de enojo, de angustia, pero siempre trataba de ser respetuoso con nosotros y colaboradora, la verdad. No sé si por ahí los chicos, los enfermeros quieren agregar algo más, pero eso es lo que yo intuí. Sí, en realidad lo que vivimos con Valeria fue que en el proceso de su enfermedad, ella tenía momentos, como decía la doctora Brenda, por lucidez y el momento que no lo estaba, se enojaba con nosotros o por ahí le daba pudor, por ejemplo, en sus últimos momentos eh, no podía ir de cuerpo bien, entonces nosotros teníamos que hacer enema y demás y el enfermero que lo seguía, por ahí le daba pudor que lo hiciera, entonces, bueno, ahí hacía cumplía la parte yo. Siempre charlándola, negociando, porque, bueno, nada, la verdad que todo ese tiempo tuvo que manejar mucho el tema del dolor de una pierna, incluso era el miembro inferior izquierdo y cadera también izquierda, que era lo que más le imposibilitaba el tema de movilizarse y el tema de rotación, así que cuando estaba por ahí algún familiar cerca es como que volcaba todo su enojo a ellos y a nosotros por ahí nos pedía perdón, pero entendíamos que no era ella en sí, sino la situación con lo que padecía. Es eso, no sé si por ahí Sí. Matías quiere. ¿Qué tal? Sí, yo quería comentar una anécdota, digamos, en mi relación con ella. Por ahí, ella bajo anestesia, bajo una sedación, más que nada para el dolor, digamos, y particularmente ella por ahí, por ejemplo, le gustaban mis buzos, ¿viste? Entonces, bueno, algo particular que tuvimos una relación con ella fue cambiarme yo todos los días los buzos, ¿viste? Y bueno, y hablar del tema, ¿viste? Entonces era una risa, era un contacto, ¿viste? Más personal que teníamos con ella. Respecto a eso, ¿viste? Como para salir del contexto, ¿viste? Relación de enfermero-paciente, que creando una amistad, ¿viste? Entonces, bueno, relación a estos buzos, al cambio de ropa, ¿viste? Yo me venía, me presentaba, mira el buzo que te traje hoy. Entonces, bueno, ahí salíamos un poco, ¿viste? Del contexto profesional. Fue una relación, digamos, sí, en Amena. días y días, digamos, muy positiva en momentos de lucidez y otros, bueno, momentos complicados para ella. También era complicado para la relación familiar y el equipo también. Gracias, Matías, Janina. Ahí Lili dice, excelente que busquen conectar más allá del rol profesional, personas cuidando personas, ¿no? Más allá de lo que sabemos hacer, que llevamos también al encuentro con el otro, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario, pregunta más. Tenemos un ratito todavía. Ahí Fanny también los felicita. Te queremos, Fanny, te queremos. Fanny, ¿querés decir algo? Te veo ahí, a ver si te... Estoy tratando, a ver si está Fede, si podemos habilitar el micrófono de Fanny. Hola, Hola, Fanny. hola, gracias, Gonza. Gracias, Edu, y a todo el equipo. Hermoso trabajo y sobre todo el soporte bibliográfico que siempre es enriquecedor. Yo por ahí quería preguntarles más allá del caso, en la experiencia que van teniendo en los domicilios, a veces dos preguntitas con más tendencia farmacológica. A veces dos situaciones que generan potenciales conflictos, sino alta conflictividad, es el manejo de neurolépticos versus psicoestimulantes eh, en condiciones en donde uno va transitando cierta condición de deterioro cognitivo, pero también hay al mismo tiempo necesidad de cierta conexión y lucidez en la medida de lo posible, porque es muy distinto el manejo en internación que en el domicilio de toda esa de ese combo, ¿no? Farmacológico. Eh, y por otro lado, preguntar también en función de las dosis, titulaciones y rotaciones de opioides en domicilio, cuál es la experiencia que van teniendo más allá de la complejidad del entorno y los contextos. Pero bueno, era más de tendencia farmacológica la pregunta. Eh,
Bueno, a ver, con respecto, por eso creo que lo mencionábamos, fue medio como contraintuitivo lo que decíamos de utilizar el haloperidol, ketapina y de repente utilizar metilfenidato. Creo que la razón fue porque en ese momento era una evaluación continua que hacíamos y creíamos en ese contexto que valía la pena tomar el riesgo. Por eso decíamos que era como una situación en donde sabíamos. Creo que también era la razón era que ella tendía más, no tendía tanto a la hiperactividad, sino más a la hipoactividad. Entonces, eso es lo que más nos habilitó quizás a decir, bueno, perfecto, tenemos más hipoactividad, no era tanta, no era tanta de la hiperactividad o inquietud la que manifestaba, sino era más tendencia al sueño y a la confusión. Entonces, es ahí donde decidimos utilizar, fíjate que por eso decíamos que utilizamos quizá un poquito más de ketamina a la noche para que pueda descansar, para que no tenía muchos despertares, pero nunca en ningún momento se puso hiperactiva. Eh, entonces esa fue la razón. Realmente fue, como dijo Brenda, fue en cierto punto algo medio artesanal. O sea, creo que fue una experiencia medio artesanal en el sentido de combinar los dos fármacos y de hecho estas dosis extra que veníamos utilizando esteroides para el control del dolor, pero estas dosis extras de esteroides asociadas a metilfenidato para lograr los encuentros con los chicos. Pero sí, a ver, no es lo que habitualmente solemos hacer. De hecho, yo con mi experiencia en paliativos debe ser pocas veces he utilizado metilfenidato en domicilio, una de las pocas, por lo menos desde que estoy acá en La Pampa. Eh, Así que esa fue, por eso también nos parecía súper rico en este caso. Y con respecto al tema de los opioides, nosotros, bueno, acá yo siempre, acá me gastan porque desde que llegué a La Pampa metadonicé La Pampa, yo que vengo al Tornú, así que utilizamos muchísimo metadona, pero generalmente en domicilio el fármaco endovenoso o subcutáneo es la morfina, o sea, no utilizamos otra cosa, no contamos, o sea, no usamos fentanilo, así que las rotaciones sí, obviamente en todo lo que representa opioides. Tenemos oxicodona, tenemos metadona, tenemos morfina y las utilizamos todas. Te diría que la más utilizada hoy en día entre nosotros es morfina metadona, metadona en la cabeza, pero en ese sentido los chicos han adquirido experiencia en las rotaciones y lo hacemos en forma continua, sin requerimientos de internaciones. Realmente lo hacemos todo en domicilio. Cuando requiere una aplicación subcutánea o endovenosa, la verdad que los enfermeros también están súper duchos en ese sentido y lo podemos hacer sin problemas. Bien, bien, muy bien. Hay varios mensajes, chicos, de agradecimiento por compartir la experiencia y mostrar el trabajo en equipo. Y está la pregunta de Daniela, creo que ya la respondiste recién. Isabela le dice, excelente charla, nos ayuda con la experiencia de cada uno de ustedes. Ha sobrellevado lo mejor posible en la atención y cuidado hacia nuestros pacientes. Y tenemos un ratito más. No hay más preguntas, creo que no me salté ninguna entre agradecimientos y preguntas. Y no sé si me parece o Luz o quizás Socorro, si tienen ganas de agregar algo como coordinadoras de comisión. ¿Le podemos habilitar a Luz el micrófono, Fede, en principio? Acá como en la tele me hablan por la cucaracha y uno va como pudiendo hacer estas cosas. Bueno, Gracias, lástima Luz. que no la podemos, que Lili no se puede desmutear, pero bueno, un poco retomando el comentario que hizo y que yo sumé, nada, me parece como interesante pensar a veces las respuestas de los familiares como reacciones, lo que pueden hacer frente a situaciones que también los desbordan a ellos más allá del saber, digamos, la resistencia al sufrimiento, la dificultad en integrar las situaciones que nos toca atravesar, nos atraviesa a todos y a veces el excesivo control, digamos, la cosa más paranoide o persecutoria puede ser eso, ¿no? Y cuando uno lee eso, se siente uno como profesional también menos amenazado y probablemente esa posición deja de ser una posición que nos incomode a nosotros como equipo, ¿no? Cuando podemos entender, digamos, a qué responde.
eso. No sé si era eso un poco lo que querías decir, Lili, si va en sintonía. Bien, muchas gracias, Luz. Nos parece importante aprovechar la presencia de Luz como coordinadora de la Comisión de Psicología y, bueno, de Socorro también, que ahí, Fede, si la podés desmutear, quien coordina la Comisión de Voluntariado. Hola, Soco. Hola Gonza, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, agradecerles muchísimo la dedicación en el cuidado de Valeria, llena de detalles, y la dedicación en preparar esta presentación, que por lo menos en lo personal, la verdad que suma mucho y me trae a conciencia cantidad de situaciones que uno tiene cuando acompaña en domicilio, ¿no? Pensándolo no solamente desde el equipo Proceres, sino también desde voluntariado. Matías, sos un genio, no tenía la herramienta que comentaste de los buzos, esto para qué importante a veces estar atento a esas pequeñas cosas, ¿no? Que ese comentario y que sabía que cambiarse el buzo le iba a hacer bien para poder hablar con ella y entablar, ¿quién te dice si no, una relación de confianza, ¿no? Y hacerles una pregunta, ¿qué les pasó a ustedes? Porque es una situación que por todos lados muestra fragilidad y además nos espeja, me parece, ¿no? No sé si es porque soy mamá y tengo niños, pero me gustaría escucharlo. ¿Alguno? ¿Qué le pasó? Bueno, a mí particularmente, viste, siempre afecta un poco más pacientes jóvenes y por ahí también esto de que tengan hijos siempre puede llegar a afectar un poco más. Pero bueno, nunca dejar de lado lo profesional. Siempre me quedo con estas acciones, estos actos, digamos, relaciones con el tema del buzo. Siempre me alimento positivamente de eso, ¿viste? Me recuerdo eso bueno, y quedo tranquilo, digamos, mentalmente con eso, digamos. Pero bueno, sí, siempre, como digo, siempre afecta, viste, por ahí la corta edad de los pacientes. Les hago una pregunta en esta línea. ¿Tienen hacia el interior del equipo espacios de autocuidado, de reflexión, de compartir lo que les pasa en escenarios así complejos, como un espacio instituido o que organizan en estas situaciones? Eh, no, ante situaciones así muy complejas no tenemos un espacio de reflexión, creo que eso lo manejamos más en el día a día. Es un pendiente que quizá tenemos, más que nada porque se hace muchas veces difícil. Sí tenemos reuniones, tratamos de hacer reuniones los días viernes, donde se comentan todos los pacientes, las intercurrencias, eh, pero es un pendiente sin duda que tenemos. Creo que lo que dificulta es que para ninguno este es el único trabajo, y todos tenemos diferentes horarios, y los chicos, los enfermeros trabajan en el hospital y otros en la clínica y con los médicos pasa exactamente lo mismo. Entonces se hace difícil encontrar el horario en que todos puedan y poder juntarnos. Lo que sí, obviamente, nos valemos muchísimo de la tecnología, tenemos muchísima comunicación, pero siempre usamos esa tecnología para cubrirnos. En este caso, como decía Brenda, tuvimos que aumentar esa comunicación, o sea, fue una comunicación ya diaria, hablamos más entre nosotros que con nuestras propias familias, pero eso es lo que nos permitió también justamente sostenernos eh, y poder llevar adelante el caso. Bien, muy bien. No sé si alguien quiere agregar algo más del equipo. Yo quiero agregar mis felicitaciones para nuestro equipo, aparte de enfermería, de los médicos, la coordinación que tenemos, porque la verdad que es una contención que se ve muy poco. Trabajo en otros lugares también y no es fácil coordinar con médicos, kinesiólogos. Tenemos un equipo que se coordina, somos, como decía Edu,
la mayoría somos jóvenes, entonces coordinamos todo. Es como un vaivén de preguntas y consultas. Nos pasa algo puntual con un paciente y nos hablamos entre todos. Si bien por ahí no se hace reuniones seguidas con todo el equipo, pero sí estamos con mensajes, llamadas y la contención, que si un enfermero se me agota por una circunstancia o por una situación particular, sabemos que hay atrás de un enfermero hay otro enfermero, un médico y así. La verdad le agradezco al doctor Fuerte porque es mi primer Ateneo y después a todo el equipo por brindarme esta oportunidad y bueno, y darme el lugar de ser coordinadora, que no es, por ahí no es fácil, pero bueno, lo vamos llevando. Gracias a todos y al público por estar tan atento y escuchar y los comentarios lindos que nos dejan. Muy bien. Bueno, hay luz, sí. Fede, creo que la vas a tener que desmutear. A ver si yo puedo. Perdón, esto ya es un abuso, lo sé, pero bueno, como hay tiempo, nada, pensaba, recién decías, Edu, que no tienen espacio, yo digo, de autocuidado, yo digo que sí tienen, aunque no estén formalizados. Esto es un espacio de autocuidado, el tiempo que se han tomado para pensar, para reflexionar, la escritura, recoger, digo, el premio que nos dejan los pacientes o los familiares cuando nos hacen llegar esos agradecimientos, haber podido recuperar la voz, el deseo y a pesar de la complejidad y del enorme compromiso que para ustedes requirió, digamos, este seguimiento en domicilio, haber podido sostener el deseo de la paciente, digo, todo eso es autocuidado, así que tienen espacios de autocuidado. Eso. No era una deuda tan pendiente al final. Como dice Luz, de algún modo lo llevan a cabo. Ahí Lili también, conversar entre ustedes también es parte del autocuidado. Se apoyan constantemente. Ya estamos terminando. Ahora igual les damos la palabra un minuto más si quieren decir algo a los chicos del equipo. Agradecerle en nombre de la asociación, de la Secretaría Académica y como tengo el micrófono abierto y no me van a mutear, como pampeano, aunque no vivo en La Pampa, me da mucha tranquilidad que tengo familia allá, mis papás están allá, un equipo de la calidad técnica y humana de ustedes. La verdad que me alegro un montón saberlo y ojalá se contagie al resto de la provincia. Bien, chicos, no sé si quieren decir algo más de cierre y después voy con los avisos parroquiales. No, yo simplemente agradecerles por la oportunidad. Realmente esto fue una forma también de conectar como equipo, de poder trabajar y de poder replantearlo muchas veces, que a veces no lo hacemos en la vorágine del día a día, de volver a pensar el trabajo que hacemos y el objetivo por el cual lo hacemos. Yo realmente desde hace poco me vine de Buenos Aires, 4 años para mí es nada después de estar 18 allá, así que estoy muy contento y muy orgulloso del equipo que hemos conformado. Sabemos que tenemos un montonazo de cosas por crecer todavía, pero realmente muy orgulloso y muy feliz. Así que esperemos poder volver a presentar un nuevo Ateneo con un caso. Te muteaste, Eduardo, la última parte, me parece, sin querer. No, Muchas gracias. gracias, Simplemente muchas gracias. gracias a ustedes y felicitaciones. La verdad que es un placer. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, para despedirnos, agradecerles de nuevo al equipo que presentó. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con los avisos parroquiales de las próximas actividades. El próximo jueves 4 de septiembre a las 18:30 en el encuentro de comisiones, nutrición y demencia, evidencia científica y perspectivas terapéuticas, organizado por la Comisión de Nutrición de nuestra asociación. El miércoles 24 de septiembre a las 18:30, continuando este espacio de Ateneo Interinstitucional, el transcurrir de un equipo de cuidados paliativos domiciliarios, del equipo de Casa Cuidados Integrales del Dolor de Concordia Entre Ríos. Todas estas actividades son de participación libre, sin inscripción previa, información en la web y en las redes.
Además, recordarles que los esperamos del 5 al 8 de noviembre en Potrero de los Funes, San Luis, en el 12º Congreso Argentino de Cuidados Paliativos. Aprovechen para inscribirse con precios súper promocionales hasta el 15 de septiembre. También más información en nuestra web y las redes. Y como siempre, aquellos que no estén todavía asociados, los invitamos a asociarse y formar parte de esta comunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Eran castillos porteños de arena, recorridos con la bicicleta, el sueño de un mundo alrededor. Iban volando entre risas golondrinas que se pierden por las avenidas, con el viento siempre a su favor. Me pide una mano para que no pese tanto el alivio que no llega, la palabra que le quema. Era la primera. Era la primera. Quiero llamarte y preguntarte si seguimos siendo amigos. Quiero hablarte y preguntarte si seguís acá conmigo.